Durante décadas, la ciencia ha intentado encerrar la conciencia dentro del cráneo. Federico Fagin, inventor del primer microprocesador y pionero en inteligencia artificial, propone algo radicalmente distinto. La conciencia no nace en el cerebro, lo utiliza como herramienta. Fagin afirma que el cuerpo humano es un vehículo operado a distancia por un campo cuántico consciente. Lo que percibimos, colores, sabores, emociones, no está en el cuerpo. Los qualia existen en el campo, más allá del espacio-tiempo. Esta idea, que muchos llamarían descabellada, se alinea con descubrimientos profundos de la física cuántica. Fagin, tras 30 años de investigación, concluyó que las matemáticas no explican la conciencia, porque son producto de ella. Inspirado por el trabajo del físico Giacomo Mauro Dariano, quien demostró que la física cuántica puede derivarse de bits de información cuántica, Fagin plantea que la conciencia y el libre albedrío son expresiones fundamentales del universo, no añadidos, sino su origen mismo. Federico Fagin lo tenía todo: éxito profesional, prestigio, reconocimiento mundial como inventor del microprocesador. Pero en 1990, durante unas vacaciones navideñas en Lake Tahoe, todo eso se desmoronó desde adentro. No era feliz. Descubrió que su entusiasmo era una máscara obligada por el cargo que ocupaba, mientras por dentro se apagaba lentamente. Esa crisis lo llevó a una pregunta que cambiaría su vida. ¿Qué es realmente la conciencia? No buscaba crear tecnología ni resolver una ecuación. Esta vez, el motor era el sufrimiento y lo empujaba hacia adentro. En ese vacío nació una experiencia radical. Una noche, al regresar a la cama, sintió una energía intensa brotar de su pecho. Era amor, pero no un amor común. Era puro, absoluto, inconcebible. Venía de él y al mismo tiempo lo desbordaba. Lo acompañaba una luz blanca, centelleante, que se expandía como una explosión. Su conciencia estaba allí, dentro y fuera del cuerpo. Se convirtió en el observador y lo observado, pero sin perder su identidad profunda. En ese instante supo, eso, ese amor, esa luz, es la sustancia de la realidad. Todo surge de allí. Esa vivencia lo despojó del materialismo. Comprendió que la conciencia no es producto de la materia, es anterior a todo. Así comenzó su viraje hacia una nueva comprensión del universo. Aunque continuó dirigiendo Synaptics, destinó hasta un 40% de su tiempo a meditar, investigar y reconstruir el significado de aquella experiencia fundacional. Ese momento se convirtió en la semilla de su teoría de la conciencia cuántica. Una visión donde el universo no se compone de cosas, sino de significados vividos. Federico Fagin dejó atrás el paradigma físico para adentrarse en lo invisible, y desde allí empezó a reconstruir la realidad. Con su nueva teoría de la conciencia, Federico Fagin encontró la llave para explicar lo inexplicable. Esa experiencia mística que transformó su vida no fue una alucinación, ni un accidente emocional. Fue la revelación de lo que verdaderamente somos. Cada uno de nosotros, afirma Fagin, es un campo consciente. No vivimos dentro del espacio-tiempo. Es el espacio-tiempo el que existe dentro de nosotros. Este giro de perspectiva lo cambia todo. Si seguimos creyendo, como dicta el cientificismo, que somos solo máquinas, acabaremos siendo superados por ellas. Máquinas que, a su vez,
serán controladas por élites capaces de programar nuestras decisiones. Pero no somos autómatas. El cuerpo, aunque puede verse como una máquina, es infinitamente más complejo. Es una máquina cuántico-clásica, no simplemente clásica. Cada célula de nuestro cuerpo contiene el genoma completo, la totalidad del diseño. Somos seres holográficos, 50 billones de células, cada una con el potencial del todo. Por eso, la epigenética es posible. Hace décadas, hablar de eso era ser hereje. Hoy, es ciencia establecida. Comparémoslo con un microprocesador. Millones de conexiones, sí, pero cada interruptor solo sabe si está encendido o apagado. Nada más. Una célula, en cambio, está conectada con el campo cuántico total. Es una unidad cuántico clásica. No lo comprendemos del todo porque seguimos mirando la vida como un mecanismo. Pero en física cuántica, las partículas no son objetos, son estados del campo, como una ola que no puede separarse del mar. Aún así, seguimos tratándolas como si fueran pequeñas pelotas. Y cuando hablamos de ordenadores, sí, también usan electrones, pero ahí los efectos cuánticos se cancelan. El bit clásico es solo una abstracción, un promedio de fenómenos cuánticos reducido a ceros y unos. No puede replicarse un qubit, porque su medición colapsa su estado. Lo dice el teorema de Olevo. Lo máximo que puedes extraer de un qubit es un bit clásico. Y según el teorema de no clonación, no puedes copiarlo. La información cuántica no puede ser reproducida, solo representada. Pero la representación no es la vivencia. Las matemáticas son el mapa, la experiencia, el territorio. Y el significado solo existe dentro del campo, dentro de nosotros. El gran error del paradigma actual es asumir que la información no tiene significado, y desde ahí concluyen que el universo tampoco lo tiene. Pero si empezamos por la información cuántica, debemos preguntarnos, ¿por qué no puede copiarse? La respuesta que propone Fagin es clara, porque la conciencia y el libre albedrío son fundamentales. No pueden reducirse a otra cosa. Si partimos de esa base, entonces la física cuántica no solo tiene sentido, es inevitable. El colapso de la función de onda no es azar. Es una decisión libre del campo. Las partículas no existen separadas, emergen de campos que interactúan. Por eso Fagin insiste, reducir la vida a interacciones moleculares es quedarnos ciegos ante lo esencial. Las células no son máquinas clásicas, son estructuras donde lo cuántico y lo clásico cooperan para dar forma a la vida. Incluso hoy, la ciencia ortodoxa se resiste. La biología cuántica, aunque avanza, sigue siendo marginal. Pero el cambio es inevitable. La reducción materialista ha dejado de ser suficiente. Como bien dice Fagin, un electrón no es algo, es un evento del campo. Y lo que vemos en los laboratorios no es el electrón, sino la huella amplificada de algo mucho más profundo. Cuando hablamos de lo cuántico y lo clásico, solemos imaginar dos mundos separados, uno indeterminado y otro predecible. Pero según Federico Fagin, esta división es una ilusión. En realidad, no hay frontera clara entre ambos. Lo que llamamos realidad no está hecha de partes aisladas, ni siquiera de conceptos absolutos. Es holística por naturaleza. Incluso nuestras nociones binarias, como verdadero o falso, solo funcionan dentro de contextos limitados. Lo mismo sucede con los ceros y unos de los ordenadores.
requieren condiciones estables de temperatura y presión. Sin embargo, insistimos en esa visión fragmentada porque nos da una falsa sensación de control. Y detrás de ese control, dice Fagin, se esconde el verdadero impulso, poder. Pero la física cuántica ya nos advierte, ese modelo materialista y determinista no funciona. El universo está conectado desde dentro, no desde fuera. La mayoría de los físicos, sin embargo, ignoran el interior, reduciendo la existencia a lo que puede medirse. Pero entonces, ¿cómo operan los ordenadores cuánticos, cuyos procesos no suceden en el espacio-tiempo, sino en el espacio de Hilbert, una construcción matemática abstracta? Fagin concluye que las ecuaciones son productos de la conciencia. No es la matemática la que explica la conciencia, sino la conciencia la que crea la matemática. Así como Schrödinger solo roza la superficie de lo consciente, debemos ir más allá, hacia los campos cuánticos y luego hacia lo más fundamental, la información cuántica. Según el físico Giacomo Mauro Dariano, toda la física cuántica puede derivarse de qubits, no de materia. It from bit, decía Wheeler, pero Fagin corrige, it from qubit. Un qubit representa infinitas posibilidades sobre una esfera, pero al medirlo, obtenemos un simple 0 o 1, y ese colapso no lo explica ninguna ley física. Según Fagin, es un acto de libre albedrío del campo, no es computable, no es algoritmo, es decisión viva. Así, en cada célula, no hay repeticiones estadísticas. Hay decisiones únicas, y aunque intentamos compartir lo que sentimos con palabras, lo que vive en nuestro interior solo puede representarse con información cuántica. Pero la representación no es la experiencia. El significado no vive en los bits, vive en el campo que siente, en nosotros. La verdadera realidad, dice Fagin, no es esta, sino la que creamos al observar. Somos campos conscientes escribiendo libros que luego leemos como espacio y tiempo. Nuestro cuerpo es apenas una oración en esa obra infinita. ¿Suena loco? Tal vez, pero está mucho más cerca de la verdad que cualquier teoría materialista. Sí, puede sonar descabellado, pero la teoría cuántica también lo es. Y si descartamos la conciencia, insistiendo en que todo es materia desde el principio, ¿qué nos queda para interpretar la mecánica cuántica? Surgen entonces interpretaciones como la de los muchos mundos, donde todo lo posible ocurre en dimensiones paralelas. Pero tras más de un siglo, no existe un consenso sobre cómo entender la física cuántica. Nadie ha ofrecido una interpretación definitiva. Federico Fagin propone otra vía: aceptar la conciencia y el libre albedrío como postulados fundamentales, porque un postulado debe ser evidente por sí mismo, y este lo es. Tú y yo somos conscientes. Tenemos libre albedrío, limitado, sí, pero real. ¿Cómo se puede explicar la conciencia con algo que no es consciente? ¿Cómo puede surgir lo vivo de lo inerte? ¿Cómo puede algo que no comprende generar comprensión? El emergentismo intenta explicar más con menos, pero eso es una ilusión. Puedes obtener menos desde más, determinismo desde indeterminismo, inconsciencia desde conciencia, pero no al revés. Esta idea es simple, poderosa, pero el cientificismo la evita. ¿Por qué? Porque amenaza estructuras de poder. Si yo conozco las ecuaciones, tengo más poder que tú, pero el libre albedrío no se somete a ecuaciones. No es predecible, y eso incomoda. Nos aferramos a la predicción porque nos da seguridad, pero el futuro es impredecible, porque depende del libre albedrío.
Muchos quieren creer que no tienen libertad. Federico Fagin los interpela. ¿Por qué deseas creer eso? ¿Qué obtienes al negar tu libertad? A veces se trata de control o de arrogancia intelectual. Yo sé más que tú. Fagin lo vivió. Fue físico, formateado por las mismas ideas, hasta que aquella experiencia le mostró que era mucho más que materia. Y ahora lo afirma. La conciencia es lo que nos permite saber. Los ordenadores no entienden. No hay significado en los bits. El sentido nace en el campo consciente. Los qualia son el inicio del viaje interior. La comprensión es el sendero, el significado, la meta, y el significado es la verdadera ontología. La ciencia se ocupa del mundo exterior, la espiritualidad del mundo interior, y durante siglos ambos han sido tratados como reinos separados. Los científicos suelen afirmar que la experiencia subjetiva no significa nada. Los espirituales, por su parte, miran la materia y dicen, la materia no siente. Pero Federico Fagin nos invita a dejar atrás esa fractura. Su teoría no enfrenta ciencia y espiritualidad, las integra, las convierte en una sola realidad coherente. ¿Y cómo se empieza una nueva teoría? Con un postulado. No se puede partir de verdades ya demostradas, porque toda demostración se basa en supuestos previos. Incluso las matemáticas comienzan con postulados asumidos como verdaderos, pero deben ser evidentes por sí mismos. Fagin propone uno, y es sencillo, profundo, transformador. Existe un uno, la totalidad de lo que es. Este uno tiene tres cualidades. Es dinámico. Nunca es el mismo de un instante al otro. Es holístico. No está hecho de partes separables y desea conocerse a sí mismo. Este último punto, dice Fagin, proviene de la sabiduría ancestral, de los Vedas, de Sócrates, del conócete a ti mismo, inscrito en el templo de Delfos. Todos los grandes sabios llegaron a lo mismo. Lo uno quiere conocerse. Ese deseo implica libre albedrío, porque solo lo consciente puede querer. Una máquina no desea, solo responde. Por eso, este postulado también afirma la existencia de la conciencia. Y desde aquí, Fagin reconstruye la física cuántica. La información cuántica representa la experiencia interior, el colapso de la onda, la expresión del libre albedrío. Una teoría que une lo que parecía irreconciliable, la ciencia y el alma. Federico Fagin recuerda una conversación con Donald Hoffman, el renombrado científico cognitivo cuya investigación es apoyada por su fundación. Hoffman señalaba que muchas tradiciones espirituales, desde las mitologías de dioses encarnados hasta las enseñanzas védicas, afirman que la conciencia es lo fundamental, que el uno quiere conocerse a sí mismo. Pero Hoffman también advirtió algo crucial, que el hecho de que estas ideas hayan permanecido en el ámbito de lo místico no es motivo de orgullo. Tenemos ciencia, tenemos razón. No deberíamos abordar estas intuiciones con rigor científico. Fagin responde, ¿qué puede ser más concreto que derivar la física cuántica desde la conciencia y el libre albedrío? No se trata de rechazar la ciencia, sino de reinterpretarla desde una ontología más profunda. La información cuántica, que representa nuestra experiencia, se vuelve el fundamento del mundo exterior. No es la matemática la que explica la conciencia, es la conciencia la que crea la matemática. Así como antes intuyó el microprocesador,
o las redes neuronales, hoy Fagin sostiene una intuición aún más revolucionaria. ¿Es falsable? ¿Puede ponerse a prueba? Sí. Y propone un experimento audaz: demostrar que los árboles son conscientes a pesar de no tener cerebro. Si logra probarlo, invalidará la teoría que vincula la conciencia exclusivamente al cerebro. La historia ya nos ha mostrado lo difícil que es aceptar lo nuevo. El entrelazamiento cuántico tardó décadas en ser aceptado, pero hoy es un hecho. Y es ese entrelazamiento, dice Fagin, el que conecta todo desde adentro. Es hora de mirar con nuevos ojos. Hoy se dice que la inteligencia artificial marcará un nuevo paradigma. Federico Fagin responde con firmeza: solo una nueva comprensión de quiénes somos puede cambiar verdaderamente el paradigma. Y esa comprensión no vendrá de la inteligencia artificial. De hecho, el cientificismo termina con la IA, porque la IA afirma: las máquinas serán mejores que los humanos. En serio, ¿por qué querríamos eso? La creatividad, nos recuerda Fagin, no es algorítmica. No es reordenar datos al azar. Incluso si una IA genera una buena idea, no sabe que lo hizo. Solo la conciencia puede reconocer el valor. Solo tú, con tu comprensión y tu intuición, puedes discernir lo verdadero. Por eso, la IA puede asistirnos, pero no debe sustituirnos. Y mucho menos debe ser usada, como hoy, para monetizarnos. Eso es inaceptable. Fagin cita a Nikola Tesla. El día que la ciencia empiece a estudiar fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores. Porque al comprender la conciencia, nos transformamos. Hoy, la ciencia ignora lo interno. Afirma que la conciencia es un efecto del cerebro, sin poder causal. Pero si entendemos que somos conciencia, que somos campos, y que la muerte del cuerpo no implica el fin, eso cambia todo. El transhumanismo quiere cargar la mente en un ordenador. ¿Por qué? ¿Y quién pagará 1000 años de electricidad para mantenerte vivo? Una fantasía elitista. Si usamos la conciencia como herramienta, podríamos explorar el universo invisible, ese que los místicos han descrito por milenios. Y al reconocernos como lo que somos, sabremos que el camino no es la competencia, sino la cooperación. El único desafío válido es contigo mismo, ser mejor que ayer, porque al final somos uno, conociéndose a sí mismo desde todas sus perspectivas. ¿Cómo pasamos de lo uno a lo múltiple? Si partimos del postulado de que lo uno desea conocerse, entonces ese acto de conocimiento debe ser total e inmediato. Lo uno no está compuesto de partes. No puede conocerse parcialmente. El autoconocimiento ocurre en un solo instante, y ese instante genera vida. En ese destello, lo uno crea un todo parte de sí mismo. Como una mitosis primordial, no es una copia, sino una emergencia única, un reflejo irrepetible. Cada acto de autoconciencia origina un nuevo campo consciente, una seidad. Cada seidad es un campo cuántico consciente con libre albedrío. Como lo intuyó Leibniz con sus mónadas, cada uno de nosotros es un punto de vista, desde el cual lo uno se reconoce. Fagin no llegó a esto por la filosofía, sino por experiencia interior. Luego descubrió que muchos pensadores habían rozado lo mismo. Pero una seidad no es un campo cuántico común. Los campos físicos no tienen conciencia ni voluntad. Las seidades sí.
son campos conscientes que desean conocerse. Su vida interior va más allá de la física. La física actual apenas puede describir los qualia, la puerta de entrada al mundo interior. Pero para llegar al significado se necesita comprensión. Y eso ya es otra física. Por eso aún no hemos logrado unificar la relatividad y la cuántica, porque nuestros conceptos de espacio, tiempo, materia y energía están casi bien, pero no del todo. ¿Qué es una seidad? Eres tú, una perspectiva única desde la cual el universo se ve a sí mismo. Y cuando mueres, no vas a ningún lado, porque nunca estuviste dentro del cuerpo. El cuerpo muere, la seidad no. Una parte del ser, la que llamamos ego, es la que cree ser el cuerpo. Interpreta los datos sensoriales que recibe a través del cerebro como si fueran la totalidad de la realidad. Pero eso no es más que una diminuta fracción del todo. Piénsalo. Nuestra percepción visual capta apenas una pequeña banda del espectro. Si tuviéramos celulares en lugar de ojos, podríamos captar las 30.000 conversaciones que ocurren a nuestro alrededor en este momento. Están aquí, pero no las percibimos. Construimos nuestra experiencia del mundo con el cuerpo. Sin embargo, lo que el cuerpo entrega a nivel celular es salida cuántica. Esa información es recibida por el campo cuántico consciente y traducida en colores, sonidos, formas, los qualia. Pero los qualia no existen en el cuerpo, existen en el campo. El campo transforma esa salida en estados cuánticos, representaciones de información viva. Esta información aún no ha sido conceptualizada por la ciencia. Se encuentra entre la información cuántica y la clásica. Es lo que mantiene viva a la célula. Un electrón es materia, energía e información, todo a la vez. Son inseparables. En la célula no hay distinción entre hardware y software. Están entrelazados. No como en una computadora que se basa en estructuras deterministas. Por eso, cuando el cuerpo muere, la conciencia permanece. El ego deja de procesar las señales del cuerpo y despierta a una realidad más amplia. Federico Fagin lo explica en su libro Irreducible con la metáfora de un dron. Tú controlas el dron, le das órdenes y recibes su visión. Pero esa experiencia no está en el dron, ni en tu cuerpo, está en tu conciencia. Cuando el dron cae, tu atención regresa a tu verdadero ser. Así es morir, no desapareces, despiertas. Quizá entonces eliges otro headset, otra encarnación. No lo sé con certeza, pero hay niveles de realidad aún por explorar. Uno de los grandes dilemas del panpsiquismo clásico es el problema de la combinación. ¿Cómo se unen experiencias simples para formar una conciencia compleja? Ese problema solo existe en sistemas clásicos. En el mundo cuántico, no. Nadie había planteado un panpsiquismo cuántico hasta ahora. Cuando combinamos estados cuánticos, surge un nuevo estado, superior a la suma de sus partes. Podemos hacerlo infinitamente. Así, el problema desaparece. Solo persiste si seguimos pensando en términos clásicos, donde el todo nunca es más que la suma de sus partes. Pero la verdadera creatividad surge del mundo cuántico, del mundo interior. ¿Tiene fin el universo? En esta teoría no. Cada vez que lo uno se conoce a sí mismo, se fragmenta nuevamente, generando otro todo parte, otra seidad. El conocimiento genera más conocimiento. Cada conexión abre nuevas posibilidades. Es un proceso inagotable.
en expansión perpetua. ¿Por qué el espacio se expande más rápido que la luz? Porque el espacio es la memoria del autoconocimiento del uno. Y mientras ese conocimiento crece, el espacio se infla. La experiencia solo ocurre en el presente. La memoria de esa experiencia es el universo. Entonces, ¿nacimos con un propósito? Yo creo que sí. Por eso despierto cada día con nuevas ideas, nuevas conexiones. Es la conciencia cumpliendo su diseño. Es como si el universo hubiera dicho, seré Federico, seré Hans. Me observaré desde ese punto de vista. Cuando resonamos, tú y yo no solo compartimos ideas, creamos un nuevo estado cuántico, una nueva seidad, una conciencia nacida del encuentro. Y eso no destruye quienes somos, nos amplifica. Ese es el futuro de la humanidad. No un destino mecánico dominado por máquinas, sino una evolución de la conciencia misma, hacia formas más elevadas de ser y comprender. Y apenas estamos empezando a recordar quiénes somos. Y así, al comprender que somos seidades, expresiones únicas del uno, en su infinita búsqueda de autoconocimiento, descubrimos que cada experiencia, cada elección y cada encuentro no son meras coincidencias, sino manifestaciones del universo explorándose a sí mismo a través de nosotros. La verdadera revolución no está en la tecnología que construimos, sino en el despertar de nuestra conciencia a esta realidad esencial. Recordar quiénes somos es más que una reflexión filosófica. Es una invitación a vivir con propósito, conexión y asombro. Porque al final lo comprendemos con claridad. Vivimos en un universo consciente. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.